continuamos con el tema moléculas de la vida. La primera molécula que vamos a ver son los carbohidratos. Los carbohidratos más sencillos se conocen como monosacáridos. Su fórmula básica es carbono, 2 hidrógenos y oxígeno, todos enlazados con una letra N, en donde N indica el número de carbonos. Entonces, si tiene 3 carbonos, se conocen como triosas, 4 carbonos como tetrosas, 5 carbonos como pentosas y 6 carbonos como hexosas. Dentro de los monosacáridos más sencillos tenemos la eritrosa, que son abundantes en el interior de la célula, la ribosa y desoxirribosa, que forman parte de los ácidos nucleicos, la glucosa, que la vamos a encontrar muy abundante en la sangre y es sumamente importante para las neuronas, la galactosa, que la vamos a encontrar en el glúcido de la leche, y la fructosa, que la encontramos en las frutas. Cuando hablamos de monosacáridos, vamos a encontrar que son las más sencillas, pero cuando se unen 2 monosacáridos, se forman los disacáridos. Y ejemplos de disacáridos tenemos la sacarosa, formada por la unión de la glucosa más la fructosa, la lactosa por la unión de la glucosa más la galactosa y la maltosa formada por la unión de la glucosa. O sea, 2 moléculas de glucosa forman una maltosa. De igual forma es importante que la sacarosa la encontramos en la savia de las plantas, la lactosa en la leche de los mamíferos, en tanto que la maltosa la podemos encontrar en los granos de cebada. Cuando unimos varios monosacáridos, más de 3 por ejemplo, se forman los polisacáridos. Y en el caso aquí tenemos como ejemplos el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Todos están formados por glucosa, pero depende de la complejidad o cuántas glucosas formen entonces cada uno de estos polisacáridos. Y de igual forma vamos a ver la función o dónde los podemos encontrar. En el caso de los lípidos, se designan con el término de lípidos a un conjunto de sustancias que tienen como característica básica el ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. ¿Como cuáles solventes orgánicos? Pues como el cloroformo, el etanol o el éter. Y están compuestos, al igual que los carbohidratos, están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, solo que en bajas proporciones. ¿Cuáles son las funciones básicas de los lípidos? Bueno, las funciones básicas es energética, porque son fuentes de energía, un aislante térmico, porque evita la pérdida de calor, y es un componente estructural fundamental de las membranas biológicas. La mayoría de los lípidos, como ejemplo los triglicéridos y los fosfolípidos, están formados por ácidos grasos. Estos son largas cadenas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y el carbono puede estar en un número entre 4 y 24 átomos. Los ácidos grasos se van a caracterizar porque poseen un radical. Ese radical se conoce como carboxilo. Y ese carboxilo es carbono, 2 oxígenos y un hidrógeno. Clasificación. En cuanto a la clasificación, vamos a ver los más importantes. Hablamos de los triglicéridos. Y en el caso de los triglicéridos, son los lípidos más sencillos y abundantes. Su principal función es la de reserva energética. Se le va a conocer entonces como grasas neutras y van a resultar de la unión de 3 ácidos grasos con una molécula llamada glicerol. Los podemos encontrar en los aceites comestibles y en la mantequilla. Y es importante comprender que cuando uno se hace análisis generales de sangre, allí es importante conocer la composición de los triglicéridos en sangre, en donde en bajo riesgo es menor de 150 miligramos por decilitro. En cuanto a los fosfolípidos, que entran en las clasificaciones, a estas moléculas se les conoce como lípidos polares,
¿Por qué? Por el carácter anfipático que tienen. En este caso, los fosfolípidos son súper importantes porque vienen a formar parte de las membranas biológicas, o sea, forman parte de las membranas celulares. Cuando hablamos de los esteroides, son moléculas muy complejas de origen lipídico. No tienen ácidos grasos en su estructura. Los esteroides derivan de una molécula que se conoce como esterano. Entonces, como ejemplos de ellos tenemos el colesterol en los animales y en los vegetales tenemos el esfigmasterol. Aquí vamos a encontrar una molécula que es la base de los esteroides. Esta molécula se conoce como ciclopentano perhidrofenantreno. Las proteínas. Desde el punto de vista funcional, ellas realizan un rol muy importante, el que es el transporte, movimiento estructural, inmunológico y ayudan también a la transmisión de señales. Las proteínas están formadas por unidades más pequeñas que se conocen como aminoácidos. Cada aminoácido está formado por un grupo amino que es NH2, que es básico, y también por un grupo carboxilo, obviamente de naturaleza ácida. Ambos grupos se unen a un átomo central, el cual también se une a un grupo radical. Aquí lo podemos observar en la molécula. Aquí está el grupo amino y aquí encontramos el grupo carboxilo, que están unidos a un átomo central de carbono. Y este grupo radical, dependiendo de cómo esté estructurado el grupo radical, asimismo va a ser el tipo de aminoácido. En la naturaleza vamos a encontrar 20 tipos de aminoácidos diferentes, pero es importante ver que de todos ellos, y que podemos encontrar mucho más números en la naturaleza, los más importantes son 20. Los seres vivos, salvo las bacterias y los vegetales, no son capaces de sintetizar todos los aminoácidos, los cuales se denominan esenciales, y debemos incorporarlos a la dieta. Si hablamos nosotros de los aminoácidos, ¿y por qué hablamos de ellos? Porque secuencia de ellos forman las proteínas. Vean, aquí tenemos un aminoácido, otro aminoácido, otro aminoácido. La secuencia forma las proteínas. Ellos están formados por enlaces peptídicos. Aquí vemos los aminoácidos sueltos. Van a formar enlaces, estos enlaces se llaman peptídicos. Por eso esta secuencia o esta cadena se conoce como péptido. Y al final, bueno, cuando se enlazan con otras y se hacen más complejas, se forman las proteínas. Aquí un ejemplo de 9 aminoácidos esenciales: el triptófano, treonina, valina, lisina, leucina, metionina, histidina, fenilalanina y la isoleucina. Son los principales. Pero los 20 importantes para la vida, aquí los podemos tener. Es importante que ustedes den un espacio en el vídeo para revisar cada uno de ellos. Los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? O por excelencia, son el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico. Su función es permitir el almacenamiento y expresión de la información genética. O sea, toda la información genética de lo que son todos los seres vivos lo encontramos en los ácidos nucleicos. La unidad básica de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Si es así, debemos saber o debemos comprender cómo están formados los nucleótidos. Entonces, un nucleótido o cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar pentosa y un grupo fosfato. Aquí tenemos las bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, tenemos la guanina, que ellas dos son conocidas como bases púricas o purinas. Y tenemos las otras bases nitrogenadas, que es la citosina, la timina y el uracilo, que son conocidas como bases pirimidínicas o pirimidinas. Cuando hablamos de que los ácidos nucleicos o los nucleótidos están formados por azúcar,
el azúcar, que en este caso es el azúcar pentosa, o sea que es un azúcar de 5 carbonos. Ejemplo, aquí tenemos la estructura: 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Esta es la desoxirribosa. Y acá tenemos igual una pentosa: 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pero es la ribosa. En la posición 4, la desoxirribosa pierde un oxígeno, por eso es desoxi. Y en el caso del carbono 2, en la ribosa, permanece el oxígeno y entonces por eso se conoce como ribosa. El grupo fosfato, que lo podemos encontrar en los nucleótidos, ya sea como una molécula, 2 o 3, dependiendo. Y aquí como un resumen de los nucleótidos. Entonces está conformado por una base nitrogenada, un azúcar y un fosfato. Forman entonces los nucleótidos. En este caso vamos a ver que la unión de la base nitrogenada con el azúcar y un grupo fosfato va a formar entonces lo que conocemos como nucleócido, ¿verdad? Pero si se une y es un monofosfato, es un nucleócido sencillo, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos un grupo fosfato es monofosfato. Cuando tenemos dos grupos fosfato es difosfato. Y cuando tenemos un tercer grupo fosfato se conoce como trifosfato. Entonces, así se forman los nucleótidos. Ejemplo, en esta estructura tenemos el monofosfato de adenosina. Y en este monofosfato de adenosina vemos la adenina, vemos la pentosa y vemos un grupo fosfato. Por eso el nucleócido es la adenosina. Y obviamente, en este caso, el nucleótido completo con un grupo fosfato se llama monofosfato de adenosina. Si fuera un grupo fosfato, pero en vez de adenina fuera guanina, sería monofosfato de guanosina. Si estuviera la citosina, monofosfato de citidina. Si tuviera la timina, sería monofosfato de timidina. Si tuviera el uracilo, sería monofosfato de uridina. O sea, el nombre va a variar dependiendo de la base nitrogenada que la contiene. Es así entonces que podemos recordar nosotros una molécula muy importante que se conoce como ATP. Y el ATP, ¿cómo se llama? Trifosfato de adenosina. Quiere decir que tiene la adenina, tiene la pentosa, pero en vez de un grupo fosfato tiene 3. Por eso se llama trifosfato de adenosina. Y aquí tenemos las dos moléculas de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y tenemos el ARN, ácido ribonucleico. Vamos a ver fácilmente que esta es una doble cadena, una doble hélice, y esta es el ADN es una doble hélice, mientras que el ARN tiene solamente una hélice, no doble hélice, pero contienen las bases nitrogenadas. Podemos ver rápidamente algunas diferencias. En el caso del ARN, adicional a las hélices, el ADN tiene timina, adenina, guanina y citosina. Sin embargo, el ARN no tiene timina. En este caso es sustituido por uracilo. Y se mantiene la adenina, guanina y la citosina. Bueno, hasta aquí las biomoléculas que son sumamente importantes para el mantenimiento de la vida. Nos vemos.